Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos que nos escuchan? Gracias por estar con nosotros. Este es su programa Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy vamos a continuar lo que es el estudio del libro de los Hechos. En la entrega anterior ya habíamos terminado el capítulo 15, donde se nos habla. Vimos como Pablo se separa de Bernabé, ¿verdad? Y realmente la causa, hubo una desavenencia entre que, ¿verdad? Bernabé quería que se llevara en el viaje a Juan Marcos, pero Juan Marcos, como lo había abandonado antes, entonces Pablo se opuso y ahí hubo esa desavenencia. Ahora vamos a ver cómo Timoteo acompaña a Pablo y a Silas, donde yo lo invito a usted a que busquemos el capítulo 16 del libro de los Hechos, del 1 al 5. Y dice la palabra: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades le entregaban las órdenes que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que les guardasen. Así que la iglesia, eran confirmadas en la fe y aumentaba en número cada día. Bueno, después de ver cómo Pablo y Bernabé se separan, entonces Pablo coge por un lado, ¿verdad? Bernabé coge por el otro, y aquí ahora Pablo, pues, dice que encuentra a Timoteo. Y dice el verso 1, que quiero volver a repetir, dice el verso 1, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Entonces, ahora Timoteo es hijo de una mujer judía, conocen la ley, llevan la ley, ¿verdad? Pero hijo de padre griego. Pero este muchacho era discípulo, ya había creído en Cristo. Ahora, ¿qué pasa? Timoteo se convierte entonces en un discípulo de Pablo, y más tarde en el destinatario de las dos cartas que llevan su nombre. Conocemos a Timoteo 1 y 1 Timoteo 2. ¿Verdad? Y segunda de Timoteo, Timoteo, de madre judía y padre griego, es mencionado con Pablo en 6 cartas. Tal vez fue convertido por Pablo. Porque era un discípulo. Cuando la carta dice discípulo, no sabemos, porque no dice quién, ¿verdad? Fue que le predicó, pero sí ya sabemos que era un discípulo, como dice en la carta de Pablo. Ahora, dice el verso 2 aquí. Dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra, en Iconio. O sea que los hermanos de ahí hablaban bien de Timoteo, de la forma como se comportaba, de lo buen cristiano que es. Realmente es muy importante, muy bueno cuando alguien puede dar testimonio de uno como cristiano, porque realmente a veces las personas pueden poner y quitar, pero también nuestro comportamiento a veces es malo o es bueno. Y es importante que cuando se hable de nosotros sea en bien, como dice la Escritura. Entonces dice el verso 3, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y aquí volvemos. Aquí vemos que Pablo, que quería que vaya con él, y lo circuncidó. Ahora, en la gracia, ¿hay que circuncidar a la persona? No. Pero este caso realmente conlleva a que Pablo, por causa, ¿verdad?, de que había en aquellos lugares muchos judíos, entonces dice que lo circuncida. Ahora, ¿por qué? Porque había en aquellos lugares y todos sabían que era de padre griego. Pero por causa de los judíos, él circuncida a Timoteo. Hoy en día nosotros no tenemos que circuncidarnos, porque ya estamos en la gracia. En la ley había que hacerlo, en la gracia
ya Cristo, ¿verdad? Lo hizo una sola vez por todo en la cruz, nos hizo libres de todo esto. Pero ¿qué pasa? Que hay personas que ya entienden, como es correcto, que no deben de circuncidarse hoy en día, pero sin embargo hay otras cosas de la ley que todavía la llevan a cabo, donde también ya no hay que hacerla. Entre ellos está el diezmo, que sí era correcto en la ley. También están las alabanzas con instrumentos. Hoy en día ya es, ¿verdad?, con frutos de labio en la gracia, pero parece como que no se entiende ese asunto. Ahora bien, Pablo tomó y circuncidó a Timoteo, lo mandó a circuncidar por razones estratégicas. Para los judíos sería una ofensa si un hombre de madre judía permanecía incircunciso. ¿Usted oye? Entonces Pablo, el máximo defensor de la doctrina de la salvación por la gracia, circuncidó a Timoteo para poder llevarlo a la sinagoga. Esto no lo hacía para cumplir el ritual judío, sino como un acto cristiano de condescencia, ¿verdad? Como los judíos, estamos diciendo, sabían, tienen una madre judía, pues ellos se sentían mal, y Pablo lo hizo por esta causa. Y constituía una expresión madura de reconocimiento de que las diferencias sociales y aún religiosas nunca se debían convertir en cuestiones más importantes que el simple mensaje de salvación en Cristo. Primera de Corintios 9, 19, 23. Entonces dice el 4, y al pasar por las ciudades le entregaban las ordenanzas, ¿a quién? A Pablo, a Timoteo, que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Dice el 5, así que la iglesia eran confirmadas en la fe y aumentaban en el número cada día. Cuando dice el verso 4 que al pasar por las ciudades le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles, es decir, los acuerdos aceptados por la iglesia y sus líderes en Jerusalén. Porque la iglesia estaba naciendo en ese momento y iba creciendo poco a poco, pero estaban ahí los apóstoles, aquellos que eran los ordenados por Cristo, por Jesús, para que ellos fueran y predicaran el evangelio y llevaran la doctrina de Cristo, que es la doctrina que usted como cristiano y yo debemos de llevar día a día, ¿verdad? Sin salirnos de las escrituras. Entonces vemos claramente cómo Timoteo acompañó a Pablo y a Silas, y que Pablo circuncidó a Timoteo. Ya explicamos el porqué y vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Después vamos a ir al verso 6, lo hicimos del 1 al 5. Vamos a ir ahora a la visión del hombre macedonio. Vamos a ver qué pasa aquí. Que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Ahí tú tienes tu escritura, puedes seguir estudiándola, y esta es la continuación del estudio del libro de los Hechos. Que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Bye bye.